Buenas tardes, hermosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los martes con ustedes, Jewel, en Nicaragua. Y hoy vamos a estar compartiendo más acerca del material de El Mesano, pero hoy vamos a saltar hasta el capítulo 10, que ya está terminado. Y este capítulo vamos a hablar acerca de la primera parte que se trata de la consejería y la psicología. Am, Quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha hablado a través de la lectura de esta primera parte, que había leído algo de la consejería y de la psicología anteriormente en otros materiales de aquí mismo. Y en programas de televisión, creo que es donde más lo hemos visto, en películas, en telenovelas, en mi caso, que crecí viendo novelas con mi mamá. Am, y vemos mucho que cuando hay problemas, ya sea de matrimonio o problemas a veces de familia, de comportamiento de los hijos, que se busca la ayuda de un psicólogo o en el caso de matrimonio de un consejero. En mi ciudad, o digamos donde yo crecí, en esta parte de Nicaragua y en Nicaragua entera, no se escucha mucho, por decir, no lo he escuchado, el término de que cuando hay problemas en el matrimonio que buscan a consejeros o a psicólogos para que les hablen, para que les aconsejen. Lo que sí he escuchado muy pocas veces es que buscan hablar con personas como los pastores, los sacerdotes, para que ellos les den consejos en qué hacer en cuanto a su situación. Yo en mi caso, me acuerdo que después de leer cierto material, lo que yo hice fue buscar al grupo de mujeres de la iglesia donde crecí para oración. Y le pedí a la esposa del pastor que orara por mi situación. Y más que ellos conocen a mi esposo desde que era niño, porque crecieron él creció en el mismo pueblo donde ella y su esposo eran docentes. Y ella oró por mí. Antes de orar, ella me dijo am, que ya habían orado anteriormente por otras personas y que habían dado también un diezmo y que el Señor los había restaurado. Entonces, que posiblemente este podía ser el caso. Y oramos. Y al terminar de orar, sosteniendo mi mano, ella me dijo, pero tal vez ese no sea tu caso y tal vez el Señor tiene a alguien mejor para ti allá afuera. Yo me solté de sus manos y me quedé seria, pero como helada, asustada, porque no esperaba que de alguien de la iglesia, eh, para ser exacta, que la esposa del pastor o el pastor tuvieran ese punto de vista, ya que uno espera que ellos sean los que conocen más la palabra del Señor. En ese entonces yo no leía la palabra como empecé a hacerlo después. No conocía como lo conozco ahora, pero no sentía que eso fuera correcto. Entonces yo simplemente le dije, bueno, está bien, gracias. Y yo me fui. Pero en mi mente estaban esos pensamientos de que, ¿por qué ella me estaba diciendo eso? Yo no buscaba ni busco otra persona. Yo quiero que el Señor restaure mi matrimonio.
y yo no creo en divorcio y el Señor odia el divorcio. Entonces, si me estás diciendo que busque otra persona o que Dios tiene otra persona para mí allá afuera, eso significa que voy a tener que divorciarme porque estoy casada y sería vivir en adulterio y un montón de cosas que pasaron por mi mente. Bueno, este fin de semana me tocó un viaje rápido en parte de mi trabajo y regresé hoy en la mañana tempranito. Pero mientras estaba en ese viaje, yo trabajo con el pastor, eh, él iba a una reunión y yo iba a otras cosas también del trabajo. Pero antes de irnos estábamos desayunando y entonces él me dice, ¿te imaginas si tu esposo aparece ahorita? Cuando él dijo, él más bien dijo, si el esposo se aparece ahorita, porque él sabe que no lo hemos visto por mucho tiempo y que como está en el capital, muchas veces que he viajado me lo he encontrado de sorpresa en el mercado. Entonces, yo dije, ¿cuál esposo? Y él me dice, ¿cómo que cuál esposo? Tu esposo. Y la verdad, Bellas, yo le dije, así mismo como se los voy a decir. ¿Cómo son las cosas? Usted se acuerda más de él que yo. Y es que yo le he pedido al Señor que Él me lo saque del corazón, de la mente, porque cuando los tenemos presentes, además de que ya tenemos una guerra de pensamientos en nuestra mente, cualquier cosa que escuchamos nos duele. Entonces, prefiero no tenerlo presente como antes y que cuando el Señor diga que ahora es el tiempo, y así sea, que sea su voluntad y no la mía. Pero después él me empieza a preguntar y me dice que si yo entonces he decidido quedarme así sola, sin nadie. Y le dije que yo estoy bien. Me dice, usted es una mujer joven. Hay varias mujeres jóvenes en nuestra iglesia, dice que están pasando por lo mismo. Y yo quisiera verlas a ustedes vivir la vida que el Señor tiene para ustedes. eh, no sé, que se consigan un hombre que las quiera, que sepa cómo tratarlas y que no se queden así solas, estresadas. Y yo le quedé viendo y yo le dije, ¿usted me mira a mí estresada? Y me dice, no, le digo, me mira preocupada. Y me dice, no, y le digo, ¿y me mira triste? No. Y entonces le digo, yo estoy bien, no estoy con estrés. No estoy triste y tengo todo lo que necesito y más porque el Señor todo me lo provee. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Y él me repitió una palabra que una amiga me lo dijo hace unas semanas también, que creo que también lo compartí aquí. Me dice, en la palabra nos dice que si el no creyente abandona a su esposa, eh, la esposa queda libre de culpa para rehacer su vida. Entonces yo quedé como que estaba estaba en una sesión de consejería sin pedirlo. Y yo me quedo pensando y le digo, es lo mismo que me dijo mi amiga hace unos días. Y él me dijo, es que es cierto. Pero entonces yo le pregunto, ok, si usted lo mira así, porque yo lo miro de una manera diferente. Entonces lo que usted me está diciendo es que me divorcie de mi esposo y que busque otro hombre. Y me dice, no, no es exactamente eso. Entonces yo le digo, la Biblia nos dice que el que encuentra una esposa encuentra algo bueno. Uno nos está diciendo que los hombres son los diseñados para buscar a las mujeres. Y dos, yo ya soy una esposa. Entonces, ante los ojos de Dios y ante los ojos de, de todos los que saben, estoy casada, no me he divorciado y no pretendo hacer eso, le digo, porque el Señor odia el divorcio y yo también. Y entonces él me dice, pero no estarías haciendo nada malo, porque él fue quien te abandonó.
Y entonces le digo, puede ser, pero ¿sabe qué? No vamos a seguir esta conversación porque usted tiene su punto de vista y yo tengo la mía y estamos hablando de la misma Biblia y la misma palabra, así que mejor la dejemos, lo dejamos ahí. Veas, yo todavía no había leído eh, esta lección y cuando la leo, eso fue lo que el Señor me recordó y a veces no sabemos por qué Él nos permite vivir ciertas cosas y nos quedamos con varias preguntas, pero Él utiliza cada situación para enseñarnos algo y Él me estaba enseñando algo. Y es justo lo que aquí también nos dice, que qué ha pasado cuando, cuando las mujeres o cuando un matrimonio ha buscado consejería o ha buscado ayuda con psicólogos. Y voy a leer esta parte de la lección que me hizo sonreír porque es cierto, es muy cierto. Dos cosas. Uno es que mayormente también buscamos consejos o que alguien, a veces que alguien nos diga cosas a nuestro favor. Y tal vez no buscamos en consejería o psicología, pero buscamos a un amigo, buscamos a personas que conocemos, a un compañero de trabajo que quizás sepa solamente ciertas cosas de nuestra relación o que no sepa nada, para que esa persona sea quien nos dé am, consejos cuando el Señor nos ha dicho que Él es el que nos va a proveer todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué estamos buscando en otras personas? Su palabra nos dice en Isaías 9:6, y su nombre será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, ¿quién nos da la paz? Nuestro amado esposo celestial. ¿Y quién es nuestro mejor y maravilloso consejero? Es nuestro esposo celestial. Por tanto, Él nos está llamando a buscarlo a Él. También Él nos dice que si alguien necesita de conocimiento, que lo pida, que simplemente se lo pidamos a Él. Y si se dan cuenta, nos está diciendo que todo lo que necesitamos es de a Él a quien se lo vamos a pedir, no a otra persona. Porque ¿qué nos puede dar otro hombre, otro humano, cuando ellos son iguales que nosotros, que también están necesitando a nuestro Señor? Entonces, esa palabra la quería compartir. Y aquí, la verdad es que los mismos principios utilizados en la consejería son contrarios a lo que Dios dijo que debemos hacer. En la consejería se anima a las personas y o parejas a decir cosas que, según se les dice, ayudarán a sanar el matrimonio, que es, por ejemplo, decirle a la otra persona todo lo que se ha guardado por mucho tiempo, lo que no le gusta, para que esa otra persona se dé cuenta y que empiece a actuar diferente. Pero con todas las que hemos ido a terapia, estoy leyendo, hemos experimentado que decíamos cosas que queríamos decirle a nuestros maridos, ahora con un testigo, esperando que él o ella estuviera de nuestro lado. Escuchamos con horror cuando nuestros maridos tuvieron su turno, cuando se abrió, cómo le habían rogado, diciéndonos cosas. Las heridas de cada una de nosotros se volvieron casi insoportables y condujeron además a la destrucción de nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió en Proverbios 17:28. Incluso un necio, cuando guarda silencio, es considerado sabio. Cuando cierra los labios, se le considera prudente. Prudente se define como actuar o mostrar cuidado y pensamiento en el futuro. Exactamente. O sea, que pensemos bien antes de hablar. Sabemos que no es fácil,
pero también nos hemos dado cuenta de que desde que conocemos a nuestro amado Señor en este tiempo, Él nos ha ayudado, nos ha enseñado a tener control propio, a saber a veces cuándo hablar e incluso a saber controlar nuestra lengua. Yo personalmente tengo que decir que sí, que han habido muchos casos y muchos tiempos que yo he querido decir muchas cosas y que el Señor me ha dicho, cállate, no digas nada. Si hieres a esta persona hoy, mañana tendrás que pedir perdón. ¿Prefieres tener que pedir perdón o no herir a la persona? Incluso me recuerda que cuando hieres a una persona, hay una pared que se pone entre estas dos personas y que luego es más difícil derivarla. Y por lo mismo, he optado en simplemente quedarme callada porque prefiero, prefiero escuchar la palabra del Señor y ser obediente, por más difícil que sea, ser obediente y permitir que Él sea quien me guíe, que Él sea quien me dé aliento y el que me dé los consejos que necesito oír para continuar en este viaje en el que estoy y en la que estamos todas. Busquemos del Señor, que sea Él quien nos aconseje a través de su palabra qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos de hacer. Y cuando no entendamos exactamente lo que dice su palabra, pidámosle por más conocimiento, por sabiduría, por discernimiento. Y Él mismo nos va a dar esa explicación a través de varios medios, el que Él elija para que podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Pero veas, tengamos presente siempre que ningún consejero, ningún psicólogo nos puede dar paz y tampoco nos puede dar la palabra que necesitamos escuchar, que viene solo de la palabra de Dios. Entonces, busquémoslo a Él, busquemos sus consejos, su palabra, y que sea Él quien nos demuestre siempre el camino a tomar. Si nos callamos, si hablamos y qué consejos seguir. Am, una cosa más que quisiera compartir de esta lectura en esta primera parte nos dice, las esposas que presionan a sus maridos para que se vayan, por lo general han estado diciéndoles las mismas cosas una y otra vez. Las esposas buscan consejería muy a menudo, simplemente esperando tener un árbitro que demuestre que han estado en lo cierto todo el tiempo, pero esto simplemente no es el resultado. Y es muy cierto, porque muchas veces, más al inicio de nuestro viaje, lo que queremos escuchar es que la otra persona diga, estuviste en lo correcto, lo que ella dice es lo correcto, pero la verdad es que no siempre estamos en lo correcto. Si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, no podemos estar en lo correcto. Entonces, que lo busquemos a Él, que Él sea quien nos ayude a tanto entender como a saber qué hacer en cada paso, en cada parada de este viaje junto a nuestro amado esposo celestial, disfrutando de su paz y de esa vida abundante que solamente Él nos da cuando nos agarramos de su mano y su amor. Gracias, Bellas, por haberme escuchado. Espero que lo que haya compartido eh, sirva para animar, para alentarlas y que recordemos buscar al Señor para que sea sus palabras las que nos aconsejen. Eh, Lisa, ¿puede compartir, Bella? Sí, hola Bellas, soy Lisa de Costa Rica y a mí esa lección siempre me hace como clic,
porque yo estudié psicología. Cuando yo empecé a estudiar, empecé, saqué un bachillerato en psicología, pero nunca trabajé en psicología, nunca lo ejercí. Entonces, yo sé que es eso, cuando uno eh, tiene alguien que llega a buscarte, lo que hace es como darle, sacar todo, todas las cosas malas, todas las cosas negativas, ¿verdad? Eso es la psicología, sacar todo lo malo de la persona, según uno, ¿verdad? Para confrontarla con todo. Y a mí me pasó, también al principio de mi viaje, mi esposo se fue de casa un domingo en la noche y yo el lunes en la mañana me fui corriendo donde un sacerdote a contarle todo. Cuando yo salí del sacerdote, porque como dice Jewel, el sacerdote lo que dice a uno es que uno es la que tiene la razón, ¿verdad? Y eso es lo que uno anda buscando, que le digan que uno es la que tiene la razón. Me acuerdo que el sacerdote me dijo, busque a alguien que los conozca a los dos y para que esa persona pueda hablar con su esposo. Cuando yo salgo de la oficina del sacerdote, me encuentro a una persona que trabajaba en la iglesia a la par del sacerdote, que sabía que era amigo de mi esposo también. Y yo, pues tontamente, en toda mi ignorancia, fui y le conté. Entonces él me dijo que no, que él en el momento que él viera a mi esposo, él iba a hablar con él. Eso fue un lunes. El miércoles yo también fui a buscar otro sacerdote aquí al pueblo donde yo trabajo. Igual le conté todo y entonces el sacerdote me decía que era como, o sea, que mi esposo había hecho todo eso porque él ya lo traía como de la familia de él, que la familia de él tenía muchos problemas por las cosas que yo le conté, ¿verdad? Igual, o sea, todo el mundo me daba a mí la razón. Y esa misma semana, gracias a mi amado, yo encontré RMI. Cuando yo empecé a leer el capítulo del libro, me di cuenta que yo había sido la más tonta porque había ido a contarle a todo el mundo. Entonces yo salí corriendo a buscar a esa persona que le había contado para que hablara con mi esposo. Pero cuando yo me la encontré en la calle, ya él le había dicho a mi esposo, ya él había hablado con él. Y esa persona, ahí me di cuenta yo, fue como que el Señor me dijo, ve, por eso usted no tenía que contar nada, por eso no tiene que buscar a nadie más, porque esa persona me contó cosas que yo no debía haber sabido, que mi esposo le contó. Incluso, o sea, yo no podía creer después que esa persona me dijera que él le había dicho a mi esposo, que él me dijo a mí que dejara que mi esposo experimentara. O sea, yo me quedé como ese Jubel también así como en shock. O sea, ¿cómo me va a decir una persona que está en la iglesia, que va a misa todos los días porque trabaja ahí y me va a decir que deje que mi esposo experimente, ¿verdad? Eh, Ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, como dice la palabra del Señor, y yo siempre lo repetía, cierra mis labios como con mordaza, dice uno de los salmos, o sea, yo de verdad no volví a decirle a nadie nada. Y en mi casa, la gente, mi familia me decía, es que usted no cuenta, es que usted no dice nada, es que usted, y chiquillas, yo a nadie le digo nada, o sea, yo de verdad, después de eso, yo cerré mi boca y le pedí a mi amado Señor, cierra mi boca, y lo que he compartido siempre lo he compartido gracias a Él aquí en el ministerio. Es solo con ustedes, solo en los compañerismos, solo con las ministras, a nadie más, porque realmente yo me di cuenta de que todo el mundo te aconseja mal, o sea, no hay una sola persona que te diga algo positivo. O sea, yo les puedo decir que a mí nadie en estos 4 años me ha dicho su matrimonio se va a restaurar o ore por su esposo. Nadie, nadie, nadie. Entonces, eh, es así, o sea, tenemos al mejor consejero, como dice la lección, no tenemos que buscar a nadie más. Primero, porque nadie, las personas, muchas no han pasado por lo que nosotras hemos pasado. Y como dice Erin en los libros, no podemos pedirle consejo a alguien que no ha pasado por las mismas aguas que nosotros. Entonces, ¿qué nos van a decir si no saben el dolor, si no saben? Y muchas veces yo siento que las personas, o al menos en mi caso, que las personas se ven como que, ah, tu esposo te dejó, se fue ya. O sea, pase la página y siga con su vida, ¿verdad? La gente no siente lo que nosotros sentimos.
Entonces, ¿para qué vamos a buscar consejo en alguien más si nadie te va a llevar, realmente nadie te lleva al Señor? Nadie te aconseja, basado en lo que el Señor te dice, nos te aconsejan con las cosas del mundo. Porque como le digo, a mí me han dicho que me divorcie, incluso hasta me dijeron que fuera a hablar con el sacerdote para que anulara mi matrimonio. Yo casi me desmayo ese día que me dijeron eso. ¿Cómo me van a decir eso? Que anule mi matrimonio, ¿verdad? Entonces, realmente no busquemos a nadie más, solo al Señor, solo su palabra, solo en oración, en tu closet de oración, porque Él es el único que sabe lo que hemos vivido, el camino que llevamos y Él conoce lo que viene más adelante. Entonces, cerremos nuestras bocas, no preguntemos y tampoco herir, ¿verdad?, a la otra persona. Yo también siempre le he pedido a mi Señor que me ayude a nunca ofender, que de mí nunca salga una palabra para ofender a mi esposo terrenal, o sea, porque eso le corresponde, eso está entre el Señor y él. El Señor es el que tiene el control de todo y entonces eso quería compartirles. De verdad, no busquemos a nadie más y como dice su palabra, cerremos nuestra boca como con mordaza para que nadie, nada que no sea del Señor salga de nosotros. Muchas gracias, Jubel, por permitirme compartir. Gracias a ti, Bella, por esas palabras tan hermosas que compartiste. Si es que es muy cierto, que yo creo que todas al comienzo de nuestro viaje estamos buscando ese aliento a nuestro favor, que empezamos a buscar, a compartir lo que nos está ocurriendo con todas las personas posibles. Eh, Me imagino las que estamos aquí ya hemos leído el libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio y también el segundo curso donde nos habla de pedirle perdón a todas las personas que le hemos comentado sobre lo que hemos vivido. Yo no era una persona de comentar mis cosas. Yo estaba tan herida eh, que yo hablé de lo que me estaba ocurriendo. Yo no sé a cuántas personas, los que me conocían y lo conocían a él, que estudiábamos juntos. Incluso un mensaje que era para una amiga, hasta el día de hoy yo no entiendo cómo ese mensaje se fue al teléfono de él. Y el mensaje estaba, yo estaba hablando de él en mi enojo, lo estaba tratando y ese mensaje se fue a él. Entonces, es una persona a quien también tenía que pedirle perdón. En mi enojo era como que se lo merecía, pero muchas veces nosotras no nos damos cuenta tampoco que nosotras también hemos hecho nuestra parte. Sabemos que cuando leemos a esa parte que dice, ya has dicho todo lo que ha hecho tu esposo, ahora vuelve a leer este versículo y ahora ve marcando todo lo que tú has hecho como esposa. Y yo creo que a todas cuando lo leímos, o lloramos o sonreímos de ver cuántas cosas hemos hecho mal sin saber. Y como decía Lisa, el de ir a contar. eh, Yo se lo conté a una amiga que teníamos los dos muy cercana, que en paz descanse, y algunas que decían, mejor déjalo. Al final tú puedes conseguir a alguien mejor que él. Él no te merecía y un montón de cosas. Acuerda todo lo que tú hiciste por él y cosas así. Y yo estaba al punto de que no digan eso. Al final yo no hice, no estamos juntos por algo que yo haya hecho por él. Y todo lo que hice por él lo hice de buen corazón, entonces no digan eso. La cosa es que, como dice Lisa, empezamos a comentar cosas y las respuestas que nos empezaron a dar más bien nos hacen sentir incómodas. No viene a nuestro favor siempre. Hay algunas que nos vienen en contra y a una magnitud que nos deja heridas y que tal vez terminamos peleadas con esas personas también. Eh, y en mi caso,
Más bien me estaban tratando como que si yo era perfecta, la mujer perfecta, la esposa perfecta, y yo no me sentía así. Entonces yo decía, no, ustedes no me conocen como amiga, pero no como esposa. Ya a ese punto, cuando ellos se dieron cuenta, la mayoría de las personas, yo ya había leído el libro de Restaure su matrimonio. Entonces ya no hablaba igual. Yo ya no le echaba la culpa, toda la culpa a él, sino que yo decía, yo también tengo que ver en eso, porque yo hice esto y yo hice lo otro. Y mis amigas no estaban de acuerdo. Era como que incluso mi madre, me acuerdo, me dijo que yo lo estaba defendiendo. Y yo simplemente le dije así, mamá, así como es él hoy, yo pudiera haber sido que fuera yo la que estuviera en sus zapatos hoy. Y también me puede pasar. Así que mejor no juzguemos, porque cada quien está haciendo sus cosas, está viviendo a su manera y en los ojos de Dios, solo Él es quien nos puede juzgar. Como decías, también veía callarnos y solo hablar con nuestro amado es algo que hemos aprendido, creo que de una manera dura. Aprendimos a hablar solamente con nuestro amado, que sea Él quien nos guíe y quien nos ciere esa boca. Y lo digo también por mí, que siempre he tenido, dice mi madre, mil cosas para decir cuando me hablan, eh, pero después de que comenzó este viaje, eh, muchas veces, y me han dicho esto, estás cambiada. Me dicen cosas y muchas veces solamente sonrío o simplemente no digo nada. Y es como decías tú, Lisa, el mundo nos va a a aconsejar lo mundano, porque como dice el primer capítulo de este recurso, ellos no lo tienen. El mundo nos va a dar lo que el mundo tiene. Y el mundo no tiene a nuestro amado Señor Jesús. Entonces no nos lo van a dar. Nos van a dar cosas vacías. Y nosotros sabemos que su palabra nos ha dicho que no regresa vacío, que va a hacer lo que fue mandado para hacer. Entonces, el mejor consejero, como aquí nos recuerda, es nuestro amado Señor. Y tres amigos dentro de varios que tengo fuera del ministerio son los que me han dicho y que ellos creen que habrá una restauración, aunque a veces yo pareciera que me haya dado por vencido y a veces así me siento, pero vuelvo y busco al Señor y le digo, no necesito, ya no necesito que me des señales, simplemente que me sanes el corazón y que busques en todo mi ser y que saques cualquier cosa que esté ahí que no venga de ti. Porque sabemos que dentro de esos consejos, dentro de esas pláticas que tenemos a veces de nuestra situación, salen cosas que muchas veces quedan aquí o en nuestra mente o en nuestro corazón. Y Él nos ha hablado de proteger, de cuidar nuestro corazón y así también nuestra mente, qué es lo que le estamos alimentando. Entonces, si estos consejos son consejos que no vienen del Señor, que usualmente son así. Veas, busquemos de Él para que Él calle a esa persona o nos quite de ese lugar y que Él nos llene la mente de sus promesas. Cada vez que nos sintamos en un lugar donde las palabras negativas son las que están eh, repitiéndose en nuestra mente, empecemos a repetir lo que son promesas que Él nos ha dado. Y eso nos va a pacificar el corazón, porque su palabra viene de Él y Él es el príncipe de paz, por tanto, nos va a dar paz en el corazón. Gracias una vez más, Lisa, por compartir lo que el Señor te enseñó, tu experiencia, tu testimonio. Y espero que el Señor siga
nos siga demostrando esas áreas donde tenemos que trabajar más y que si vamos a buscar algún consejo, que sea siempre de Él. Porque cuando dejamos de buscar respuestas en las voces humanas y volvemos nuestro corazón a nuestro maravilloso consejero, descubrimos que Dios no solo restaura lo que se rompió, sino que Él nos guía por un camino de paz que ninguna terapia, ningún consejería nos puede ofrecer o nos puede dar. Entonces, bellas, busquémoslo siempre a Él, busquemos su palabra, su consejo, que sea Él siempre, que siempre nos esté guiando. Gracias, bellas, por estar aquí hoy, por escuchar, por compartir. Y espero que lo que se haya compartido aquí hoy sea de bendición para todas las otras damas que vayan a escuchar lo que el Señor nos ha enseñado. Bellas, las invito a las otras reuniones que continúan mañana, incluso hasta el domingo, que formen parte y que puedan compartir lo que el Señor les ha enseñado o les ha tocado el corazón para compartir. Que tengan un bendecido resto de la semana y un feliz día. Gracias por estar aquí una vez más y se les quiere mucho. Buenas tardes, bellas. Bye.